La bendición del Trino Dios sea sobre todos y sobre todas en esta mañana, tanto quienes están acá en el templo como quien nos ve por medio de la grabación. El Señor está en su santo templo. Invito a la congregación presente a buscar nuestras Biblias en el Salmo 36. Salmo 36. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 5 de manera alternada hasta el final. Salmo 36, desde el versículo 5 hasta el final de manera alternada. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria al Dios de la vida. Gloria al Señor de la esperanza. Gloria al Todopoderoso Dios. Salmo 36, a partir del versículo 5, la palabra contiene el siguiente cántico. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la dulzura de tu casa, y tú los alabarás del poder de las delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los restos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Todos, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento, pero quiero que no cierren sus Biblias en la medida en que puedan, porque quiero que se queden en el versículo 7, 8 y 9. No sé cuántos recuerdan a Tito Lara. Tito Lara se convirtió al Señor. Él entregó su vida a Dios y él cantaba en ocasiones en solista, porque era solista, en ocasiones con grupos, y él cantó con los heraldos melódicos un grupo de alabanza al Señor en mi tiempo, no en el de ustedes, en mi tiempo. Si me voy a tirar, me tiro yo. En mi tiempo, para allá para los 70 y los 80, y estos versículos 7, 8 y 9 es un himno que él cantaba. Y dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en torrentes de tus delicias, de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, de la vida. En tu luz veremos la luz, en tu luz veremos
Te alabamos, bendecimos tu nombre y eres santo. Y porque eres santo, afirmamos tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por la vida, por la oportunidad, por la esperanza, Señor. Te damos gracias por mi gente, por tu gente, por la gente de cada uno y cada una, por nuestras familias, por nuestros vecindarios, por nuestro poblado. Te damos gracias, Señor, que ha amanecido el nuevo día de la esperanza, que la aurora, Señor eterno, refleja tu grandeza, Señor eterno, y todas las cosas se unen, naturaleza y toda la creación se une para alabar y bendecir tu nombre, desde sus colores, desde sus olores, desde toda la brisa suave, Señor, desde el día que tú nos das. Y aún si llega la lluvia y las ráfagas de viento que estamos teniendo en estos días, ellos y ellas también adorarán tu nombre, Señor, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia, porque celebramos la vida a pesar de, porque celebramos la vida por encima de, porque celebramos la vida, Señor. Y tú eres el Dios de vida abundante, Señor amado. Y no hay enemigo, Señor eterno, que pueda hacer daño a esa obra bendita. Lo intenta, pero no le hará daño, Señor, porque estamos bajo tu protección y tu gracia, Señor eterno. Danos la oportunidad, Señor, a quienes estamos aquí en este lugar, de alabar y bendecir tu nombre. A quienes van a participar de la liturgia por medio de la grabación, dales la oportunidad de bendecir tu nombre. Son tus hijas y son tus hijos, quienes alabamos y bendecimos y te damos gracias. Señor, toda gloria y toda honra es a Cristo. Toda honra y todo poder es de Cristo, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Damos gracias al Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan un coro que llegamos a cantar, que está basado en unas palabras del profeta, y ahora mismo no recuerdo si es Jeremías o Isaías, tengo esa confusión, que dice un versículo con una frase bien sencilla, pero que tiene mucho significado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hay un cántico que nosotros hemos cantado y que yo hice el ejercicio de enseñarles de la manera en que se ha ido cantando desde que comenzó. Y quisiera que volviéramos a hacer ese ejercicio. Así que vamos a guiarlos en esta adoración para alabar a nuestro Dios. Quien guste estar de pie, puede estar de pie. Quien guste utilizar los instrumentos para alabar al Señor disponibles, los puede utilizar. Comenzamos cantando el gozo del Señor. Mi fortaleza es la forma básica como se conoce. Y dice así: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi sostén. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi sostén. Una vez más. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi sostén. Pero habíamos dicho que la forma original como se había escrito, aunque ahí sale directamente del versículo, era el gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. Y habíamos dicho y lo seguimos afirmando, aún en este 2022, el gozo del Señor hoy es mi sostén. Y cada vez que lo digamos, estamos afirmando que en el presente de Dios, toda fortaleza viene de Dios. Todo sostén, toda ayuda viene de nuestro Dios. Y la iglesia se reúne para alabar en comunidad, afirmando su fortaleza.
Hoy trabajamos el tema del Dios fuerte, del Dios poderoso, y tiene que manifestar ese poder en nosotros y en nosotras. Así que esta segunda parte dice: el gozo del Señor hoy es mi sostén. 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 El gozo del Señor es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor es mi sostén, mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi sostén. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor hoy es mi sostén. El gozo del Señor es mi sostén. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Bendito el nombre de nuestro Dios. Te invito a buscar la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio según Juan, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 11 versículos. El Evangelio según Juan, capítulo 2, los primeros 11 versículos. Para muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras, dicen que es el primer milagro o señal de Jesús. Está entre sus primeras manifestaciones de señales milagrosas. Si es el primero, Dios sabe. Pero muchos estudiosos alegan que es el primer milagro o señal milagrosa. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11 de manera alternada. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales se ponían los 2 gran cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo recibe primero el vino, y cuando el hambre bebió mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Todos y todas, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cantemos, no hay Dios tan grande como tú. Bendito el nombre del Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Gloria al Señor por eso. Bendito el nombre de nuestro Dios. Voy a pedirle a nuestra hermana Marta que ahí desde su lugar haga oración al Señor, dándole gracias por las escrituras que tenemos a mano, que podemos leer, que podemos estudiar, que podemos predicar. Y de una vez gracias por las ofrendas que han sido recogidas hasta este momento. Señor, te damos gracias, Padre. Bendito tu nombre, Gracias Señor. primeramente, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Un día más donde podemos congregarnos y adorar y bendecir tu nombre, Bendito Señor. tu nombre. Gracias, Padre, porque hemos llegado a tu casa, reconociendo que tú estabas en este lugar esperándonos, Señor. Gracias, Padre Gracias. mío, por esas palabras que han sido leídas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es de bendición a nuestras vidas, porque tu palabra nos guía, nos instruye, Señor. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Yo le suplico, Señor, que tú nos des entendimiento, sabiduría de la misma, Señor, y que podamos escudriñarla cada día, Dios mío, y dejarnos llevar por lo que dice tu palabra, Señor. Oh Padre, te pido que tú la bendigas, aunque estaba en
Pueden tomar asiento, iglesia. Gloria a tu nombre, Dios. Queremos ir de nuevo a Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7. Este es el segundo de 4 sermones que estamos trabajando los atributos del Mesías. La semana pasada comenzamos hablando del admirable consejero, que es el primer atributo, y explicamos por qué admirable consejero es una frase y no palabras separadas como aparece en la versión de Reina Valera. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La iglesia incipiente o primitiva, como se le llama, que es la iglesia del primer siglo, donde comienza ese concepto que llamamos iglesia, tuvo problemas, y está en la historia, tuvo problemas para articular cómo Jesús estaba relacionado a Dios. Hasta ese momento el pueblo israelita conoce de líderes que Dios levanta, de caudillos. El pueblo de Israel conoce, y esa iglesia incipiente, incluyendo todos esos gentiles que se van convirtiendo a Jesús, al cristianismo, conocen a lo que es un profeta, conocen lo que es un maestro, un líder religioso. Pero hasta ese momento, cuando hablan del Mesías, y hemos explicado anteriormente qué tipo de Mesías, y lo dijimos la semana pasada, qué tipo de Mesías es el que está esperando Israel. Este hombre poderoso debe ser alto para que impresione, como fue Saúl, que Saúl medía más de 6'4", alto, rubio, una cosa impresionante, se paraba dentro del pueblo, que era de estatura normal, pues llamaba la atención. Esperaban un Mesías militar, un Mesías que venía a baratar el gobierno opresor que había en el momento, para que ellos se convirtieran en el nuevo imperio. Ya lo habíamos dicho, y la semana pasada cuando estábamos explicando eso, pero todavía, como Jesús es el Mesías prometido, todavía se les hace difícil articular eso. Todavía se les hace difícil. Ya lo están aceptando como un maestro increíble, porque le reconocen una sabiduría, le reconocen una autoridad cuando habla, le reconocen una forma de predicar, de enseñar, de hablar de Dios. Pues increíble, este humano es un maestro, este inhumano tiene. Pero de ahí a relacionar que Jesús es Dios, o está relacionado directamente con Dios, todavía a la iglesia del primer siglo se le va a hacer difícil. ¿Cómo podemos confesar que Jesús es Dios mismo, que se ha encarnado en un ser humano? Juan 20:28 pone en palabras de Tomás, ya resucitado Jesús, pone en palabras, en boca de Tomás, unas palabras: tú eres mi Señor y eres mi Dios. Juan, el evangelista, es el que está tratando por todos los medios de explicarle a la humanidad que Jesús es el mismo Dios encarnado, que es Dios. Y lo tiene que poner dentro de otras cosas en la narrativa, cuando en la resurrección, el Tomás, que siempre han dicho que es incrédulo, porque le tienen hasta apellido, Tomás el incrédulo, hasta que yo no vea esa herida, hasta que yo no meta la mano por ese roto que tiene por aquí, por el costado, y que nunca llegó a hacerlo. Porque el mismo Espíritu, cuando Jesús se aparece y se revela en aquel lugar,
Él le hace decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Nosotros deberíamos tener un encuentro con Jesús así. Que no te lleguemos a poner nuestros dedos en ninguna herida, ningún hueco de Jesús, pero que nos haga el Espíritu exclamar, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Cuánto necesitamos una experiencia como esta? ¿Y sabe qué, iglesia? Que es posible, porque Jesús todo el tiempo se está revelando a nuestras vidas. Y todo el tiempo cuando lo buscamos en oración, cuando nos sentamos con Biblia en mano, a estudiarlo, a conocerlo, a dejar que se revele a nuestras vidas, es el momento oportuno, es el momento sagrado para decirle, wow, Señor, tú eres mi Dios, Señor, aleluya. tú eres mi Señor. Gloria a Jesús. Retomemos el sermón anterior, el de la semana pasada. Jesús, dijimos, es el admirable consejero. Tiene sabiduría y tiene atributos para ser ese gobernante efectivo, asertivo, maravilloso, poderoso. Aún no están claros, y estoy hablando del pueblo de ese tiempo, aún no están claros cómo Jesús va a llegar a ser ese gobernante. Pero saben que va a pasar. Si ese es el oráculo, si esa es la profecía que hay del Mesías, que llegará a ser ese admirable consejero, ese sabio gobernante administrador, ¿saben qué va a pasar? ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia previa de una persona que de ninguna manera parecía un rey, se convirtió en rey. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Entre muchos casos, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero el clásico es David. Ese muchachito que está en el campo, que es pastor, que es el menor de un montón de muchachos, de hijos en esa casa, que cuando va el profeta para allá, él dice, este está chévere porque es alto, este está chévere porque es fuertecito, este está chévere porque parece que habla bien, este está chévere. Y el profeta, humanamente hablando, mirando el exterior de personas, entendía que era el rey cuando Dios dice, no es lo que tú ves físicamente. ¿Y a quién buscaron? Al muchachito en el campo. Ese muchachito que no tiene formación, que no se le identifica que haya estudiado bajo los pies o a los pies de un Gamaliel, como hablamos en el Pablo, que no tiene un proceso, que es simplemente campesino, ganadero, en ovejas, en agricultura, en esa dinámica. ¿Y quién dice la Biblia que llegó a ser el rey de todo Israel? Porque el Dios que llama, no importa en la etapa en que llame, va a tener la persona el proceso de capacitación, se le van a dar los dones. Y el mismo oráculo que habla del Mesías, y que nosotros dijimos que también lo utilizan para el gobernante de ese momento, para el rey de ese momento, y los libros históricos nos lo cuentan, en los Reyes, en las Crónicas, en los libros de Samuel, cuando se escoge un rey y se alaba porque Dios le va a capacitar y porque se convierte en el elegido, que lo hablamos la semana pasada. Así que, si dicen que Jesús es el Mesías, que va a llegar a ser rey, porque le están dando título de rey, el pueblo israelita dice, pues mira, si ya pasó con David, va a pasar con Jesús. Lo que pasa es que lo que tenemos al frente ahora mismo, que le llaman Jesús, no es el prototipo que nosotros estamos buscando, ni el que esperamos. Siempre es importante, iglesia, que estudiemos todo esto con estos detalles para saber desde dónde parte Dios y qué logra Dios con eso. ¿Cómo trabaja con tu vida? ¿De dónde te saca Dios? ¿Y a dónde te lleva el Señor? Y en el camino, que es ese proceso que le dicen conversión, ese camino, cómo Dios va ajustando, añadiendo atributos, dones, capacidades,
cómo va quitando lo no apropiado, cómo va quitando conductas aprendidas de manera equivocada, valores que te sembraron de esta nueva sociedad con esto que dicen que es vida, que se está viviendo ahora y que choca con los valores del reino. Pero el Señor, gracias a su misericordia, nos dice que somos vasijas, que estamos en proceso en sus manos. Lo mejor de todo es su protección y su presencia. Así que definitivamente Jesús podrá llegar a ser un gobernante si Dios está con él. Y si la profecía dice que él es el Mesías, él va a llegar a ser ese gobernante que Israel espera. Nosotros hemos dicho también que a ese rey que se elige, que pasó con David y pasa con Ezequías, que esto en el momento en que se está diciendo Isaías 9, y pasa con todos los reyes, le atribuyen algo sagrado. Incluso en Egipto y en otras naciones no cristianas, donde Dios no es su Dios, sino que tienen otros sistemas de deidades, dicen que ese rey es el Dios que se ha encarnado también, que es el Dios del momento. El rey que se escoja tiene algo de sagrado, es el elegido, y por eso es que le dan toda la alabanza que ellos le dan. Por eso lo reconocen y utilizan palabras como dice el oráculo de Isaías 9, que le atribuyen a ese rey cosas maravillosas. Ahí está toda esa pleitesía y reverencia. Como Dios en la tierra, ese rey debe cuidar su pueblo y llevarlo a una prosperidad. Con la administración de ese rey, estoy hablando del que se escoge en el momento, llega el Shalom, que mucho más que traducirlo por paz. Con la llegada de ese rey, llega el Shalom. Es profético. Shalom es un sistema de bienestar. Y siempre se ha dicho que cuando se elige un nuevo rey, cuando llega un nuevo gobernante, se supone que llegue con esa persona a un estado de prosperidad. Entre las naciones debe haber una comunicación saludable. Si hay guerra, se resuelve el conflicto, sea por la misma guerra venciendo. Pero a este pueblo donde esa persona es rey, tiene que llegar ese estado de prosperidad que le llaman el Shalom. Notamos que para llegar a ese estado de Shalom, victoria en la guerra, éxito en la economía, productividad en la agricultura, justicia en las relaciones sociales. Eso es Shalom. Eso es el estado de prosperidad. En el caso de Israel, ya tiene ese rey instrucciones divinas que tiene que velar, y está en la ley, desde el principio que se escribe en las Sagradas Escrituras, en la ley de Dios. Tiene que velar por las personas empobrecidas y por todos los grupos vulnerables. En la forma más sencilla siempre han hablado de los pobres y las viudas, ¿verdad que sí? Siempre hablan de los pobres y las viudas. La niñez está metida dentro de los pobres y las viudas, pero es todos los grupos vulnerables. Los salmos y los libros proféticos están llenos de esos mandamientos, y los mismos oráculos le recuerdan al pueblo lo que ya se había acordado en un pacto. Con toda la descripción que hemos hecho del reinado humano, la capacidad de bendecir no está en manos de esa persona rey, está en las manos de Dios. La persona puede tener características sagradas o divinas que le atribuyen, pero no tiene la capacidad de bendecir. Esa capacidad le toca a Dios. El segundo atributo que estamos hablando, que es el que nos toca hoy, es Dios fuerte. Dios fuerte en la versión de Reina Valera. En las demás traducciones le pusieron Dios poderoso, porque mucho más que fuerza es poder lo que queremos referir como atributo al Mesías. Es valentía,
es determinación, es fortaleza. El rey del oráculo debe ser tan y tan poderoso que tenga un coraje excepcional, y no coraje de trompa pará, sino coraje de la valentía de lograr las cosas más allá de los límites humanos. Un coraje excepcional, un poder intrépido para resistir todo ataque y mantener el pueblo a salvo. Jesús es nuestro Dios fuerte. Y quiero trabajar de qué manera Jesús es Dios fuerte y cumple el oráculo profético. La iglesia del primer siglo tiene la tarea de convencer al mundo, a la humanidad, a quienes le leen, a quienes le escuchan, que Jesús es Dios mismo encarnado en un ser humano. Hay serias resistencias para aceptarlo como tal. En el Nuevo Testamento, vuelvo y les repito, es Juan, de los 4 escritores del Evangelio, es Juan el que trabaja lo que se llama una alta cristología. Alta cristología es un concepto donde se habla de las dos capacidades que tiene Jesús. Hemos dicho, afirmamos, la iglesia afirma que Jesús es 100% humano, 100% divino. Afirmamos, Dios se ha encarnado en un ser humano y ese Jesús es 100% humano, 100% divino. Las dos dimensiones están en ese Jesús. Y a Juan le toca lo que llaman la alta cristología, es enfatizar, por propósito de convencer al pueblo de que Jesús es Dios. No es que está con Dios estás tú, con Dios estoy yo, porque somos sus hijos y sus hijas, y Él está con nosotros y con nosotras siempre. Pero Jesús no es que está con Dios, es que es Dios mismo, que se ha encarnado. Pero Juan necesita subir el 100% divino para trabajar lo que llaman la alta cristología, para que nos convenzamos de una vez por todas. Y esa es tu fe, eso es lo que tú has creído, que Cristo es Dios. Se humanizó con propósitos divinos, con un diseño de voluntad del Padre. Vivió entre los humanos, hizo la tarea que tenía que hacer, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Juan es el que más trabaja con eso. Les había dicho que este año en el calendario litúrgico vamos a usar el Evangelio de Lucas. Lucas es baja cristología. Pero eso también es importante que lo estudiemos y que lo trabajemos. Lucas durante este año va a ser que el 100% humano es lo más que él va a enfatizar. Lucas nos deja de decir que Jesús es Dios. Lo único que necesita a trabajar la parte humana de Jesús para que el pueblo entienda que esto no es un Dios que está trepado allá arriba en los cielos y tú acá abajo resolviéndote la vida. Que ese Dios bajó contigo, a tu lado, y contigo vivió, sufrió y padeció todo lo que tú padeces hoy. Lucas necesita decirte, Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú vives, Él sabe las decisiones que tienes que tomar, Él sabe las tentaciones que tú tienes en el camino para salirte de la gracia de Dios. Lucas va a trabajar eso. Pero Juan necesita asegurarle al pueblo que es Dios el que está metido dentro de su mano. Y eso es importante para la iglesia hoy. Nosotros empezamos con esta serie de sermones en enero, porque este año nosotros tenemos que utilizar, tener a mano con claridad los atributos de ese Mesías, porque lo necesitamos para nuestro camino. Lo necesitamos. Jesús es el portador del poder divino. Es lo primero que vamos a trabajar. Jesús es el portador del poder divino.
Mateo y Marcos se mantienen bastante balanceados en el proceso. Yo puse a Juan alta cristología, Lucas baja cristología, y Mateo y Marcos están balanceados en el proceso. Mateo, acuérdense que le escribe mayormente o primariamente al pueblo israelita. Hace uso de muchas profecías y citas del Antiguo Testamento, porque le tiene que decir al pueblo israelita: ese es tu Mesías, se cumplió la profecía, ese es el Cristo en Jesús. Iglesia, ¿cómo nosotros y nosotras podemos presentar a Jesús como el Dios fuerte, como el Dios poderoso? Cuando le hablemos a otras personas, si ya está claro dentro de nosotros y de nosotras, si ya estamos claros de que Cristo es el Dios fuerte, es admirable consejero y es el Dios fuerte. Si estamos claros en eso, ¿cómo le hablamos a otras personas que Jesús es el Dios fuerte? Y en ese momento en que se están escribiendo los evangelios y se está levantando esa iglesia del primer siglo, ¿cómo ellos podían presentar a Jesús como el Dios fuerte en medio del poderío del Imperio Romano? ¿Cómo nosotros hoy podemos decir que Jesús es el Dios fuerte? Está claro que Jesús no viene específicamente a competir con el poderío romano. Él lo dijo. En boca de Jesús hay una frase que dice: mi reino no es de este mundo. Cuando él estaba en el tribunal, cuando lo acusaban, antes de que se decidiera que se crucificaría. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Esta frase, luego, siglos después, la han empujado para el área espiritual. Esa frase de Cristo, mi reino no es de este mundo, la empujaron para allá, para el área espiritual, porque lo que llevan es a Jesús a decir: no, el reino de Jesús no es de aquí, porque el reino de Jesús es allá en el cielo. El reino de Jesús es escatológico, allá para el final de los tiempos. Y con eso tranquilizaban a las personas. No se me alteren los romanos con su imperio. El reino de Jesús no es de este mundo, es para allá. Para cuando nos muramos, para allá. Él va a ser nuestro rey allá en la otra dimensión, en el otro mundo, en el mundo espiritual. Y con eso la iglesia de los primeros siglos calmó a la gente. La realidad es que el reino de Jesús, Jesús como rey, no se puede comparar con ningún tipo de sistema de reinado humano. Si eso era lo que estaban haciendo en el momento, si era que todavía pensaba el pueblo israelita que ponían a Jesús como rey de Israel para luchar, para meterse en guerra con el imperio romano, no, el reinado de Jesús no estaba en el nivel humano, pero no dejaba de estar el reinado de Jesús en medio de su pueblo. Pero para resolver y tranquilizar a algunas personas, mandaron esa frase de Jesús: mi reino no es de este mundo, y lo pusieron en el plano espiritual. Nosotros vivimos el plano físico. Parece que a esa gente de los primeros siglos de la historia, de la era común, se les olvidó que nosotros también tenemos unos componentes espirituales, no solo físicos. Pero esto hay que estudiarlo de esta manera. Su poder y autoridad no se puede comparar, no se puede parear con sistemas terrenales de gobierno. Su reino es divino, porque tiene raíces en la voluntad del Padre. El reino de Jesús, Jesús como rey, sí, Jesús es rey, pero su reino es divino porque tiene raíces en la voluntad del Padre. En esa voluntad del Padre hay un diseño de pueblo muy distinto al que vivimos hoy. Y de hecho, fue el diseño original en la historia de la creación. Lo que Dios creó en el Génesis narrado es el diseño original del Padre. Pero llegó la maldad, llegó el pecado,
y las fuerzas del mal han estado atacando todo el tiempo el reino que Dios creó desde el principio, que lo ha ido dañando hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy. Por eso la misión de Jesús como Rey, como Mesías, es restaurar el reino a la idea original de la voluntad del Padre. Si Jesús es portador del poder divino, lo segundo que quiero decirles es que el Dios fuerte y poderoso que es Jesús se demuestra en acciones transformadoras. Ahí es que vamos a ver ese Dios fuerte que es Jesús. Lo poderoso de Jesús afecta, refleja, se ve en las acciones transformadoras, se ve y se nota en vidas transformadas. Y yo quiero pensar y decir con esperanza que tú y yo somos modelos y ejemplos de vidas transformadas por el Dios fuerte que es Jesús. Yo quiero afirmar eso. Quiero afirmarlo en mi vida y me gustaría que se afirmara en la tuya. Tengo dos ejemplos que demuestran el Dios fuerte en Jesús. Primero es Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Esa narrativa, Jesús es confrontado por un espíritu inmundo. El protagonista no es la persona poseída. El protagonista aquí es una conversación entre Jesús y el espíritu inmundo. Él reconoce el espíritu inmundo a Jesús. Usted se sabe esa narrativa y si no, luego la lee. Marcos 1, 21 al 28. El espíritu inmundo reconoce a Jesús y sabe que es una amenaza. Yo sé quién eres, dice el espíritu por medio del hombre que está poseído. Yo sé quién eres, eres el Santo de Dios. ¿Qué haces aquí? Miren ese encuentro poderoso entre el poder del bien que es Jesús y las fuerzas del mal representadas en el espíritu inmundo. Al principio del Evangelio de Marcos se encuentran, esa persona está afectada por un ente espiritual de las fuerzas de maldad que está destruyéndolo, está destruyendo su cuerpo físico y lo quiere matar, porque esa es la intención de las fuerzas del mal. Llega Jesús y Jesús se para y es el espíritu el que dice: ¿qué haces aquí? Yo sé quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Tú viniste a destruirme. Entonces, miren cómo el plano humano ha pasado a una segunda dimensión, a un segundo plano. Porque lo primero que ocurre en Marcos es que estamos declarando que Jesús es Dios y que tiene poder, es poderoso. Y ese poder del bien que está representado en Dios va a estar en constante lucha desde el principio de la creación con las fuerzas del mal que vienen a destruir la creación. Y cuando se dan cuenta, aparece Jesús. Y el plano humano no sabe lo que está pasando. El plano espiritual sabe. Y sabe quién es Jesús, que tiene poder porque es el Santo de Dios. Mire qué declaración ocurre. Y por medio de boca de un espíritu. Que el primero que reconozca a Jesús como Dios sea un espíritu de maldad y no la humanidad. Por eso Juan decía: a los suyos y las suyas vino y no les recibieron. Pero miren el poder que tiene este Mesías, que no se puede comparar con nadie porque es el mismo Dios. Así que reconoce poder divino a ese espíritu y Jesús lo demuestra con dos comandos. Cállate, que representa autoridad. Sal de ahí,
que representa poder. Cállate. Sal de ahí. Dios en Jesús tiene el poder y tiene la autoridad. Y se ha demostrado ahí. ¿Qué pasa con la gente que está alrededor? ¡Wow! ¿Qué clase de enseñanza? Pero ¿quién es este individuo que tiene esa forma de hablar con autoridad? Son las primeras experiencias que se tienen con Jesús en su misión. Así que ya en Marcos ya estamos sabiendo que Jesús es el Dios fuerte por la experiencia de que Él es el campo espiritual. Las fuerzas del mal son los primeros que reconocen el poder de Dios en Jesús. Y todavía la humanidad sigue buscando en su cabeza y sigue resistiéndose a aceptar a Jesús como Dios. Esta narrativa comenzó el proceso de presentar a Jesús como algo diferente, como algo que está a otro nivel, no en el plano humano solamente. El Dios de la vida, iglesia, el Dios de la vida le ha devuelto la vida a ese hombre. Sacó las fuerzas del mal que lo estaban destruyendo y matando y le devolvió la vida. Esa persona poseída es libre y está vivo en Cristo. La segunda narrativa que quiero utilizar para demostrar que Jesús es el Dios fuerte, es Marcos 4, versículos 35 al 41. Y en esa historia, ahora no es con seres humanos directamente como el poseído. Es la historia de la tormenta. Es la historia de que Jesús, después que estaba predicando y ya estaba cansado, y Él dice, vámonos hasta el otro lado del lago. Vámonos, nos montamos en la barca y vámonos al otro lado del lago. Necesitamos descansar, necesitamos comer algo. Así que vámonos. Se montan en la barca, por supuesto un montón de barcas adicionales porque todo el mundo quería seguir a Jesús. Y en esa tormenta, a mitad del lago, viene una tormenta, viene un viento recio, vienen las olas que se levantan y que se meten dentro de la barca y pasa un montón de cosas y la gente está angustiada y parece que la barca se va a embaratar en canto y que se va a morir y todas las cosas y todas las personas están aterrorizadas y Jesús está durmiendo. No, es increíble. Jesús duerme y aparece un grito de auxilio. ¡Levántate! ¿Tú no ves que nos vamos a morir? Esto se va a embaratar. Y tú durmiendo. De nuevo aparecen dos comandos. Ahora no es hacia una persona poseída, ahora es a la naturaleza. Algo que el humano y la humana no controlan. A la naturaleza. Dos comandos. Igual autoridad, poder. ¡Silencio! Cálmense. ¡Silencio! Autoridad. Cálmense. Y dicen que no volvió la experiencia a que se calmaran las aguas, a que el viento se convirtiera en la brisa suave y usted sintiera el agüita que estaba dando contra el bote y todas las cositas. Lo que dicen es que se formó un silencio sepulcral. Significa un total ausencia de sonido y de movimiento. Autoridad y poder. Y en esta ocasión, las personas que están alrededor, que ya habían dicho wow cuando liberó al poseído, ahora dicen, pero ¿quién es este humano que aún
a los vientos y al mar. Le da un comando de autoridad y obedece. ¿Quién es este?, pregunta la gente. ¿Ven la diferencia y el contraste? Las fuerzas del mal, representadas en el espíritu, saben quién es Jesús y el poder que tienen. Saben que Jesús es Dios. Yo sé quién tú eres, dicen las fuerzas espirituales del mal. Pero la humanidad todavía sigue preguntando quién es este. Y lo seguirán preguntando hasta después que lo crucifiquen. Hasta después que mueren, lo resuciten. Todavía seguirán preguntando a la humanidad quién es este. No entienden que es el Dios fuerte. La fuerza del mal ya lo saben. Esa es la misión de Jesús. La misión de Jesús en el diseño del Padre es venir a proteger, el pueblo, a mantenerlo vivo, es a resistir y a vencer las fuerzas del mal. Y la iglesia tiene que estar clara del poder de Jesús. Porque la iglesia tiene que demostrar esa fuerza también. Nunca me había emocionado tanto. Siento, podría decir, el impacto de las palabras. Entonces yo quiero transmitirle a ustedes y a las personas que nos están viendo por la grabación, que cuando tú haces una afirmación del poder de Jesús, automáticamente Jesús te está revistiendo de poder por medio del Espíritu Santo, para decirte que todavía hoy hace milagros, todavía hoy liberta a personas del poder del mal, todavía hoy puedes vencer. Eso es lo que necesito transmitirte. Jesús, el Dios fuerte, está en ti y está en mí. Y siempre lo hemos dicho, la iglesia tiene que estar clara que somos facilitadores y facilitadoras de su gracia. Nos identifican con vasijas de barro. Vasijas de barro significa que aunque no sea de mucho valor el elemento de lo que esté construida, la vasija o tu persona, tu cuerpo, y sobre todo los que estamos escrachados así como yo. Pero en este proceso, para que entiendas que el poder no sale de ti, que sale de Dios, y que por el Espíritu Santo fluye, haciendo la obra que tiene que hacer. Que el amor incondicional y obstinado de Dios se ha sembrado en estas vasijas, para que fluya, llevando gracia a todas las demás personas. Ese admirable consejero gobierna bien, administra con sabiduría y te ha capacitado, iglesia, con sabiduría, con madurez espiritual, para seguir adelante, para enseñarle a otros una sana gobernanza y no lo que estamos viviendo en todos los países, que las noticias ya agobian, ya abruman. Y si es un sabio gobernante, un admirable consejero, es un Dios fuerte y el poder está en ti y está en mí, porque es el Espíritu el que trabaja y el que hace la obra, el que transforma vidas. No eres tú, tú eres un recipiente que va a hacer fluir ese espíritu de poder. El Salmo 103 es un resumen de toda esa transformación que hace un Dios fuerte. Es el que sana toda tu dolencia, es el que rescata del hoyo tu vida, es el que te corona de favores y de misericordia. Siga. Sacia de bien tu boca. Wow. Y cuando lo volvemos a leer, ¡wow! ¡Qué alivio! Qué bueno es recordar
que Dios con todo su poder está ahí. Anita, Manuel, Dios está ahí contigo. Está contigo. Su voluntad se va a cumplir, Anita. Pero en el proceso, el poder de Dios te está abrazando. Y está contigo en tu proceso. Y en tu familia. Me pongo a pensar, si soy del grupo de los que afirma a Jesús como un Dios poderoso, o si soy de los que siguen preguntándose quién es este y obstaculizando la obra de Dios. Mire a qué nivel llegué. Si ya estoy claro del admirable consejero, del gobernante que es, si estoy claro de su poderosa divinidad que está presente en mi vida y en todas las circunstancias para resistir y vencer las fuerzas del mal, sería bueno que me uniera a Jesús en su misión. Y cuando lo estoy diciendo desde la primera persona, desde mi yo, quiero invitarte a que te ubiques en ese yo. Sería bueno que me uniera a Jesús en su misión. Sería bueno que su poder se siga manifestando en acciones transformadoras. Quiero ver más poder de Jesús. Quiero ver menos fuerzas del mal aplicándose en esta vida que vivo hoy. Yo quiero unirme a Jesús. Y te invito a que en tu reflexión hagas lo mismo. Yo quiero ver más poder de Jesús. Y yo quiero ver cada día menos fuerza del mal actuando y creyendo que vence. Creyendo que logra su propósito. La iglesia está, si no detenida, se ha aguantado mucho. Y hemos dejado que las fuerzas del mal hagan lo que les dé la gana. No es esa la razón por la que la iglesia existe, y no podemos permitir que las fuerzas del mal sigan haciéndole daño a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro poblado y a nuestra tierra. Así que yo quiero que en este momento, ahí donde estás, hables con Dios. Quiero que hables con Jesús, con el Dios fuerte. Y quiero que le digas lo que sientes. Y quiero que reacciones, pero se lo vas a contar a Él, a este sermón que acabamos de dar. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tiempo hace ya que no practicamos las disciplinas espirituales? ¿Cuánto tiempo hace ya que nuestras agendas y nuestros calendarios ocuparon casi todo nuestro tiempo y cada vez Dios se quedó con menos y menos minutos para compartir? ¿Cuánto tiempo hace ya que nos rendimos? Que nos rendimos a esto que vive la sociedad.
que vemos el problema, que vemos el ataque del enemigo, ¿cuánto tiempo hace que nos rendimos? Mire que usted y yo estamos del lado del poderoso. ¿Cuánto tiempo hace que nos rendimos? Yo quiero pensar que esto es un buen momento para nosotros recapacitar. Ese poder de Jesús se tiene que manifestar en ti y en mí. Se tiene que manifestar en ti y en mí. Se tiene que ver la vida transformada en tu rostro para poder ir a otros y a otras a decirle que ese poder de Jesús transforma vidas. Dios amado, poderoso y santo, el oráculo que tú le diste a Isaías dice que Jesús es Dios fuerte. Tu iglesia afirma que Jesús es Dios fuerte. Y afirmando que Jesús es Dios fuerte, que es Dios poderoso, ponemos nuestras vidas delante de ti que lo conoces todo, delante de ti que tus misericordias son nuevas cada mañana, delante de ti, Señor, que perdonas la ignorancia, que perdonas el desánimo, que perdonas todo pecado que contra ti hayamos hecho voluntaria o involuntariamente, y nos invita a una vida de obediencia. Afirmar que Dios es fuerte es un acto de obediencia, Señor, y queremos obedecer. Queremos obedecer, Dios. Nuestro deseo es que Jesús siga haciendo la obra por tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, almas y mentes, en nuestros cuerpos físicos, en nuestros cuerpos espirituales, en nuestra vida relacional, Señor. Que hagas la obra del poderoso Dios, transformando nuestras vidas, y nos unamos a la misión de Jesús para ser, Señor, emisarios de paz, del shalom tuyo, Señor. No dependemos de nuestra fuerza, Dios, pero tú nos has capacitado que podamos usar esos atributos, esos dones, esas capacidades, esos talentos para bendecir otras vidas. Siempre consciente de nuestro lugar en la misión y de que el poder siempre será de Jesús. En tu gran misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por la gracia tuya que nos cubre muy a pesar de nosotros y nosotras mismos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, esta semana, por una semana más, el martes no nos vamos a reunir, según las instrucciones recibidas. Nos volvemos a reunir el próximo domingo si no ocurre ninguna situación en el camino. El protocolo sigue activado y con rigor. Mascarillas todo el tiempo, iglesia, aún en las actividades familiares.
el lavado de manos frecuente, el evitar las aglomeraciones, los lugares públicos donde hemos escuchado que hay casos positivos. Cuídese para cuidar a otras personas. Si no ocurre nada en el evento de la semana, que sabe que vamos a avisarle cualquier situación, nos vamos a reunir de nuevo el próximo domingo con la tercera parte de esta serie, que es Padre Eterno. Y le invito a que vaya leyendo Isaías, y si tiene algún comentario bíblico o algo, vaya leyéndolo y vaya estudiando quién es Jesús como Padre Eterno. Ya afirmamos que es divino, que Jesús es Dios, pero ¿qué significa que ese Mesías sea nuestro Padre Eterno? Porque ya hemos afirmado su gobernanza y su administración, lo admirable que es Él y que es un Dios poderoso. Damos gracias al Señor que nos ha bendecido y que nos ha traído hasta aquí, y confiamos que tengamos un día tranquilo, familiar, agradable y diferente. Amén. La bendición del Señor no solo es para quienes estamos aquí, sino para todas las personas que nos ven por medio de la grabación. ¿Hay cumpleaños esta semana? ¿Quién? ¿Rey cumplió? Ah, cumple hoy. ¡Oh! Ella Ryan. Rey cumple hoy. ¡Wow! Mi hermano santo. Mira, para aquí, estamos a distancia, ven. Ven. Mira, aquí. Mira para que te vean en la grabación, echa más para acá. Sí, porque por lo menos yo sé que en la grabación se ve desde el... Mira, ¿ves? Mira, ¿lo ven? Ese cumple hoy. Ok, qué bueno. Y vamos a echarle la bendición. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a echarle la bendición. Mi hermano Néstor, vamos a bendecir esta vida, como Dios le ha bendecido ya, pero que le multiplique estas bendiciones. Y ven por aquí, también te ve. Un triángulo. Oremos. Gracias, Dios. Señor y Padre Celestial, Gracias. te adoramos, te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Señor, de todo nuestro corazón, Padre Santo, Gracias. por la bendición que hemos estado recibiendo desde el momento que entramos aquí a tu casa. Gracias. Oh Padre, gracias por esa bendición especial, Padre. Gracias, Señor, porque vamos entendiendo, Padre Santo, que tú eres el príncipe de paz. Padre Santo y Padre bueno. Padre, en este momento te vamos a presentar a unos hermanitos, o más bien un hermano, porque es grande, santo el Señor. Gracias. Porque es muy especial para nuestras vidas, Señor. Gracias. Desde que conocemos a este hermano, Señor, lo hemos amado, Padre Santo, y hoy es cumple un año más, Señor. Gracias. Una vueltita más de sol, como dice por ahí alguien. Padre Santo, te pedimos que tú lo continúes bendiciendo, porque sabemos que tú no has dejado ni un momento de bendecirlo. Bendiga a tu familia, Señor. Salvita y de ahí se extienda, Señor, hasta todas y todos, Señor, que están alrededor de él, Padre Santo. Bendícelo más, Padre Santo. Dale, Señor, esa paz que Él tiene, mi Dios. Dale salud física, Señor. Y dale salud espiritual, Padre. Te lo pedimos, lo creemos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Le cantamos? Cantamos. No te vayas, congeniado. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Dios te bendiga y te guarde.
En esa misma posición estamos de pie y damos gracias al Señor. Tenemos la bendición y la oración de envío. Recordemos a todos los hermanos y hermanas que no están con nosotros aquí en el templo y tengamos un detalle de mensaje, de llamada para acordarnos de ellos y de ellas. Están dentro y bajo la protección de la gracia de Dios, pero también debemos mantenernos en contacto como la familia de la fe que somos. Padre amado, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea toda la gloria, sea toda la honra, todo el honor, y le pertenece el poder. Y a tus hijos y a tus hijas la gracia de Dios el Padre, la gracia de Dios el Hijo y la gracia de Dios el Espíritu Santo sea con nosotros y con nosotras, llenándonos del shalom y procurando siempre la justicia que tiene por adorno la paz. Gracias, Señor. El pueblo de Cristo contesta amén y amén. Bendiciones para todos y todas. Gracias.